¿Qué tal? Mi nombre es Lidia Molina. En este video revisaremos los tipos de diagnóstico y un ejemplo de caso mediante un informe psicológico. Comencemos por definir qué es el diagnóstico. De acuerdo con Cardona 2010, el diagnóstico es un conocimiento científico obtenido de la información recogida mediante la acumulación de datos procedentes de la experiencia a través de medios técnicos, esto es, instrumentos psicométricos y test. Implica una labor de síntesis de toda la información recogida y una cierta competencia o dominio técnico del orientador. Ahora describiré las características de 4 tipos de métodos para la búsqueda del diagnóstico. Comenzaré por el diagnóstico intuitivo. Moreno 2001, citado por Corona y Fonseca 2012, afirma que este se da como consecuencia de la práctica, la experiencia acumulada y la actividad racional y lógica de la conciencia. En otras palabras, el especialista puede emitir este tipo de diagnóstico al momento de ver y escuchar el cuadro que presenta el paciente, dada su experiencia, asociándolo a casos similares revisados con anterioridad. Otro tipo de diagnóstico es el inductivo. La inducción lleva al especialista a conducirse de lo particular a lo más general y éste, a partir de los síntomas y signos manifestados por el paciente, emite el diagnóstico de enfermedad. Al mismo tiempo también es utilizada la deducción, que partiendo del conocimiento general se llega al discernimiento de una afección particular en el individuo. El siguiente es el diagnóstico diferencial, también llamado diagnóstico por comparación. Es el proceso de búsqueda o identificación de similitudes y diferencias entre el cuadro clínico del paciente y las representaciones mentales. Es decir, distintas enfermedades pueden causar síntomas parecidos, por lo tanto, el especialista debe ir descartando las causas que la están originando. Por último, tenemos el diagnóstico hipotético, también conocido como diagnóstico terapéutico. Hace referencia al intento de confirmar el diagnóstico presuntivo a través de la respuesta a un tratamiento indicado, ya que no hay otra manera de confirmarlo. Informe psicológico. Ahora veremos un ejemplo de cómo se estructura un informe psicológico mediante la revisión de un caso. Se comienza con los datos de identificación del paciente, como su nombre, su edad, estado civil, nivel de estudios. En este caso estamos hablando de una mujer llamada Susana, de 57 años, casada, con estudios secundarios completos, quien es asistente dental pero nunca ejerció. Su esposo de 56 años ocupa un cargo importante en una empresa mediana. Tiene 2 hijos, Roberto de 26 años y Carlos de 23, quienes son estudiantes. Después se registra el motivo de consulta. Esta vez es un psicodiagnóstico realizado a petición de su doctor para evaluar estado psicoafectivo. Otra parte que compone el informe psicológico son los antecedentes generales, narrados por la paciente durante la entrevista, en donde menciona todos los datos relevantes del problema. Después de ello, se incluye el genograma, el cual es un formato para dibujar un árbol familiar que registra información sobre los miembros de la familia y sus relaciones durante por lo menos 3 generaciones, presentado de manera gráfica. El informe debe incluir las técnicas utilizadas, que en este caso fueron entrevistas y test psicológicos. Es importante mencionar las pruebas y los instrumentos aplicados. El test casa-árbol-persona, el test de Philipson y el test de Rorschach son técnicas proyectivas gráficas para indagar aspectos de su personalidad y funcionamiento emocional. El test de dominós aprecia las funciones centrales de la inteligencia. Posteriormente, se muestran los resultados obtenidos en las diferentes esferas en que se desenvuelve el paciente, para que a partir de ellos el profesional describa el diagnóstico generado, cuya importancia radica en que a partir de él se establecerá una terapéutica particular en función del cuadro que presenta la paciente. Este diagnóstico siempre tiene que ir sustentado mediante los criterios diagnósticos establecidos por la APA y/o el CIE-10. En el informe psicológico también se plasman las recomendaciones para que el paciente pueda comenzar con el tratamiento de su problema. Al final, nuestro informe debe verse de esta manera y es muy importante que vaya firmado por el especialista que lo realizó.